Amado Dios Todopoderoso, gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos levantarnos en esta mañana y poder leer tu palabra, Señor. Queremos entregarte este tiempo, Padre mío, para que tú nos hables a través de tu palabra y tu reflexión, Señor. Nos disponemos a escucharte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles desde mi tiempo con Dios. Venimos leyendo el libro de Gálatas y hoy vamos a leer el capítulo número 5. Libertad en Cristo. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Vivir por el poder del Espíritu. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida.
No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos por otros. Bueno, este es el final del capítulo 5 de la carta a los de Galicia, a los Gálatas. Y mire que su encabezado habla acerca de la libertad en el Cristo. Mire que el Señor en el capítulo anterior nos habla de que el Señor nos liberta de la esclavitud del pecado. Nosotros estábamos esclavizados, estábamos viviendo oprimidos por el dominio que tenía Satanás sobre nosotros. Después nosotros, al convertirnos al Señor Jesucristo, nosotros lo que hacemos es que al recibir el Espíritu de Dios, ya empezamos a tener el Espíritu Santo en nosotros, y ese Espíritu nos lleva o nos convence de que somos hijos de Dios y nos lleva a hablar o a decir Abba Padre a nuestro Dios celestial. Es algo maravilloso porque en el libro de Juan, en el primer capítulo, en el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron a Jesucristo, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que nosotros somos hijos, por eso tenemos la libertad. ¿Qué hijo no tiene libertad en la casa de su padre, de sus padres? ¿Qué hijo tiene que pedir permiso para hacer algo dentro de la casa de su padre? Ninguno, ¿verdad? Tenemos esa libertad porque somos herederos juntamente con Cristo de todas las bendiciones y de lo que Dios tiene para nosotros. Así que la libertad en Cristo nos hace tener una vida diferente, que muchas veces se confunde en libertinaje, que ya es otra cosa. El libertinaje es abusar de la libertad que tenemos en Cristo, y es lo que normalmente hacemos casi siempre. Nosotros, como no tenemos un Dios castigador que está a toda hora pendiente de que si cometimos un error entonces ya lleva el castigo, como de pronto muchos de nosotros crecimos, que a nosotros cuando cometíamos alguna falta inmediatamente nos daban correa o nos reprendían, nos daban disciplina inmediatamente. Pero cuando tenemos un Padre amoroso que no está encima de nosotros castigándonos, sino que nos da libertad, a veces abusamos de esa libertad y nos convertimos en personas con mucho libertinaje, y el libertinaje es hacer lo que no nos conviene, lo que no es correcto, y abusamos de esa libertad. Entonces, lo que el apóstol Pablo les habla a los de Gálatas en este capítulo es precisamente eso, es decir, presten atención, porque es que si ustedes van a depender de las obras de la carne, entonces pues simplemente van a vivir mal. Pero si también dependen de la circuncisión o de la religión, también es malo, porque es otra forma de esclavitud, porque salimos de la esclavitud del pecado, pero entramos a la esclavitud de la religiosidad, y eso también es malo, porque el hacer obras para ganarnos la salvación es algo que nunca lo vamos a conseguir, porque la salvación únicamente la obtenemos por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Así que nosotros no vamos a conseguir nunca, por más que nos manejemos bien, vamos a ganar la salvación, y por más que de pronto cometamos pecados, la vamos a perder tampoco, porque el Señor, cuando nosotros hemos recibido al Espíritu Santo de corazón, vamos a pecar en muchas ocasiones, pero ¿sabe qué? Eso va a traer unas consecuencias, pero no nos va a quitar la salvación, porque ya somos hijos de Dios. Así como cuando cometíamos esas faltas con nuestros padres, pues nos daba disciplina, pero seguíamos siendo hijos de nuestros padres. Después el Señor nos lleva a que podamos analizar y que podamos entender de que debemos vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, ¿qué es? Vivir en el Espíritu es precisamente dejar que el Espíritu Santo dé su fruto en nosotros. Mire que hay algo que nos invita también en este capítulo, y es ayudar a las personas que de pronto puedan vivir en libertad, que puedan tener eso que nosotros tenemos hoy, que es la libertad de poder hacer todas las cosas que tenemos que hacer, y de disfrutar las bendiciones que Dios nos tiene, y todas las cosas que
hoy normalmente vivimos nosotros, y hay que llevar el mensaje a las personas que todavía no conocen de Dios, que pueden estar esclavas o del pecado, o que ya han conocido a Dios y se han esclavizado de la religión, para que puedan vivir en libertad como Dios lo quiere. Dice que el primer mandamiento es: ama a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es: y a tu prójimo como a ti mismo. Así que es algo que el Señor nos invita a nosotros a llevar, ese mensaje de salvación, ese mensaje de libertad para personas que todavía no conocen de esa gracia maravillosa del Señor. Entonces, el poder vivir en el Espíritu es precisamente dejar las obras de la carne. Miren, nosotros como seres humanos, desde la caída de Adán, nosotros hemos nacido con un cuerpo caído. Nosotros somos caídos porque venimos de la descendencia de Adán, y esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros nos lleva a siempre querer hacer lo malo. Nosotros por naturaleza somos malos, somos desobedientes. Un niño de 1 año, de 2 años, usted le dice no haga tal cosa, o la primera palabra que empiezan a decir es no, o le dice no haga tal cosa, inmediatamente lo que hacen. O sea, viene la desobediencia como dentro de nosotros. Pero entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, debemos de dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y sea el que maneje nuestras vidas, para poder nosotros cambiar a la nueva vida que es la que Dios tiene para nosotros. Pero el Señor aquí le da esta palabra a Pablo, que dice que cuando nosotros dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa nos maneje a nosotros, nos controle, entonces lo que va a resultar de eso es la inmoralidad sexual, la impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otras cosas parecidas a esto, que es lo que nos lleva a la naturaleza pecaminosa, es lo que de pronto en lo que vivíamos antes. Pero en cambio, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, ¿cómo? Pues leyendo la palabra de Dios, buscando al Señor en oración, estar pendiente de obedecer al Señor toda su palabra, y esto va a obtener un fruto que no es algo que nosotros manejemos, que no es algo que de pronto nosotros podamos dar, sino que es el fruto de esa comunión íntima con Dios, con el Espíritu Santo, que nos va a dar ese fruto donde el Señor produce en nuestras vidas amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Eso acompañado de la fe, porque nosotros, cuando dejamos que el Espíritu Santo empiece a obrar, a manejar nuestras vidas, este es el resultado, este es el fruto del Espíritu. Y qué más bonito es que andar uno siempre en amor, en alegría, en paz, sin tener problemas con la gente, tener esa paciencia, tener esa bondad, esa esperanza, esa humildad, ese control propio de poder uno vivir la vida así. Mire, esto es lo más maravilloso que puede tener el ser humano, y es algo que nosotros debemos de ambicionar y pedirle al Señor que nos ayude a obtener ese fruto del Espíritu Santo. Pero eso no viene así solamente. Hay que clavar nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no vamos a pensar como pensábamos antes, ni vamos a hacer las cosas que hacíamos antes, sino que ahora vamos a dejar que lo que está escrito en la palabra de Dios sea nuestro norte, sea lo que nos lleve a nosotros a vivir la vida, ya no como nosotros o como el mundo la vive, sino como Dios dice que lo hagamos. Obedeciendo y teniendo comunión con Dios, vamos a obtener ese fruto del Espíritu, crucificando nuestros deseos, nuestra carne en el madero de la cruz, porque ya somos hijos de Dios y podemos decir Abba Padre, y podemos decir Señor, aquí están tus hijos, haz de mí la criatura que tú quieres, el hijo que tú quieres que yo sea. Nos disponemos y empezamos a vivir diferente como Dios quiere que vivamos. Así que vamos a orar en esta mañana para que podamos todos llegar a obtener ese fruto del Espíritu, buscando siempre la presencia de Dios. Así que oremos. Abba Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias por haber enviado a tu Espíritu Santo, Señor, por darnos la libertad en este día, Señor, de vivir el propósito tuyo.
con la ayuda de tu Espíritu. Gracias por ese fruto tuyo, Señor, que vive en nosotros, Dios. Te pido de todo corazón que bendigas a cada persona que escucha estos audios y que todos podamos disfrutar de ese fruto de tu Espíritu, Señor, buscándote cada mañana y teniendo comunión en cada momento contigo. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un hermoso día.